Sonia es un tatuador panameño reconocido dentro de la escena del arte corporal contemporáneo en Panamá. Es conocido por su dominio de técnicas como el puntillismo y la geometría, estilos que le han permitido desarrollar un sello artístico distintivo dentro del tatuaje. A lo largo de su carrera, ha representado a Panamá en diversas convenciones internacionales de tatuajes, obteniendo en varias ocasiones el primer lugar en su categoría, consolidando su reputación dentro de la comunidad artística. Su trabajo también se enfoca en preservar la técnica tribal ornamental, promoviendo que el tatuaje mantenga su esencia original, piezas cargadas de significado, intención y simbolismo personal. Además, Sonia marcó un hito dentro de la cultura del tatuaje en el país al convertirse en el primer panameño y realizarse la técnica del eyeball o tatuaje ocular, una modificación corporal extrema que refleja su compromiso con los límites del arte corporal y la expresión individual. Y ese es nuestro invitado esta noche en primera persona, Sonia, una artista de la tinta, definitivamente. Y bueno, hemos visto tu trabajo ahí en esta entrada, en esta introducción a esta conversación. Felicidades Gracias. Y la verdad es que Un placer. interesante conocerte, hablar un poquito. Yo soy un amante de los tatuajes, Sí. no me he hecho tanto como tú, pero sí en mi cuerpo hay 4 con historias diferentes, o a veces no son ni historias. La clásica que te preguntan es ¿qué significa el tatuaje? No tiene que significar nada a veces. Tenía plata y me quise hacer mi tatuaje, Claro. o sea, porque es la preguntadera, pero es normal. ¿Cómo te das cuenta o por qué surge tu interés o tu fascinación por el arte de la tinta? Bueno, eso empezó hace muchísimos años atrás, cuando estaba en la escuela. Uh-huh. Siempre fui como de dibujar cositas en los cuadernos, siempre la profesora estaba explicando algo y yo estaba dibujando. Ido ahí Y exacto. Y desde ese momento incluso empezó muy temprana edad. Yo empecé a los 16 más o menos, 16, 17. Pero ¿a tatuarte tú o hacerlo o aprender? Aprender a hacerlo. Ok. Exacto. En estudios de tatuaje me tomaron como un voluntario, Uh-huh. como aprendiz, y empecé todas las técnicas, aprendí todo el área de limpieza, esterilización y todo este tipo de cosas. Uh-huh. Y ahí empecé, ahí a ser un Ahora, poco reconocido. yo digo el arte porque sí, definitivamente hay un talento que da porque la persona tiene que saber dibujar, tiene que tener Exacto. buen pulso, que es Sí. una cosa importantísima. Y eso de alguna manera, pues plasma, no hay límites para plasmar algo en la piel de una persona. ¿Qué es lo complicado según tu punto de vista al momento de aprender? No ya cuando estás haciendo en práctica o desarrollando la profesión, sino cuando estás aprendiendo. Yo siento que dar el primer paso, el primer paso en la piel, porque algo es hacer dibujos en un cuaderno, ¿verdad? Uh-huh. Pero estamos hablando de que este luro o este trabajo se maneja con piel abierta. O sea, la persona está confiando en ti para que tú le hagas algo muy bonito. Esa persona está dando la piel, la energía, porque yo también creo mucho de que cuando uno se hace un tatuaje con alguien, pues tú estás compartiendo más que tu cuerpo con esa persona. Estás Uh-huh. compartiendo toda una vida o una experiencia que quieras plasmar, digamos, si tienes una razón, pues. Entonces yo siento que el primer paso es el difícil, porque uno no quiere cometer un error, digamos Claro. así. Yo empecé a tatuarme yo la pierna, O sea, el practicabas cuerpo. contigo Exacto. mismo. ¿Y qué tal eran al principio? Bien, ¿Los tienes bien. todavía Sí, o hubo claro, que sí. mejorarlos? No, están ahí, son recuerdos. En ese momento estaba trabajando en un estudio de tatú y el dueño de este estudio me dice, bueno, si nadie va a venir a que lo tatúes porque eres un aprendiz y la gente pues desconfía un poco, Claro. hay que tú darle, pues. Y yo me ponía en la mesa, en la camilla, a tatuarme yo solo para aprender, obviamente sabiendo qué puedo hacer y qué no puedo hacer, como los límites. Tampoco voy a hacer una pieza grande que me tome bastante tiempo. Entonces siempre trataba de hacer cositas pequeñas para practicar las líneas, que es lo más importante. Y es que al final, para que una persona pues se cotice o sea conocido, tiene que mostrar Exacto. lo que ha hecho. Sí, básicamente, el portafolio. Exacto. Ajá, exactamente. ¿Cuál fue el primero que hiciste ya a un cliente? A un Y que cliente. esa persona que confió. Mira, que fue la prima o la... Chuzo. Fue un amigo, fue un súper amigo. Él es vocalista de una banda aquí de Panamá. Yo le hice un brazalete, me acuerdo. Como El brazalete es el que unos todo brazaletes así... negros, Ajá. exactamente. Uh-huh. Le hice como un brazalete con un tribalcito ahí y sí, quedó bien. Todavía lo tiene. No se lo... No. Si no se lo cambió es porque Exacto, quedó exacto. bien. Ahora, ¿tú te has especializado en una rama en particular? Sí. Porque hay gente que hace tribales,
hay gente que hace rostros, animales, etcétera, paisajes. ¿Tú en qué has Mi especializado? categoría o mi estilo de tatú se llama puntillismo. O sea que todo lo que hago es en base a geometría. Mezclo bastante lo que son tatuajes tribales, Ujú. como los viejos tribales que antes se Sí, hacían. Bueno, yo tengo uno. eso. Bueno, trato de mezclar eso, pero con un poquito más de delicadeza usando degradaciones de tinta. Entonces trato como de que el tribal nunca se muera, como en tal caso, que siempre prevalezca ese old school, ese tatuaje tradicional. Entonces lo mezclo con la delicadeza de los puntos. Toda la sombra que yo hago en un tatuaje es en base a puros puntitos chiquitos que crean una sombra delicada, en tal caso. Por eso se llama puntillismo. Ahora, si alguien de alguna manera llega un día y dice, yo quiero hacerme otra cosa, ¿contigo no es o sí? Depende. O sea, yo tengo que tener el profesionalismo de poder decirte yo puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Dependo, puedo decirte que te lo haga otra persona si yo siento que no te va a quedar bien. Ujú. Pero ahí es cuando la persona quiere como un tatuaje realista o a color, ya obviamente sería con otra persona. Yo te puedo decir el contacto de esta persona y te lo puedo hacer. Pero si es algo muy pequeño o digámoslo así genérico, pues Ujú. sí, porque aprendí con esos tatuajes pequeñitos. El puntillismo incluye, por ejemplo, yo he visto figuras, es una persona o es una fotografía y lo que hace son solamente los relieves. ¿Eso es parte del puntillismo También, o no sí, necesariamente? exacto. O sea, también hay puntillismo realista, que es que tú agarras una escultura y toda la sombra, todo lo que se llame sombra o profundidad o contraste en la piel, en la pieza, perdón, es en base a puntos. Nosotros usamos una aguja que es para hacer líneas y una aguja para hacer sombra, ¿verdad? Yo en vez de usar la aguja para hacer sombra y hacerlo un poco más sutil con una aguja de sombra, lo que hago es que la hago con una aguja de línea. Entonces, eso es la diferencia entre el puntillismo y, digamos, la sombra realista de los otros tatuajes. Ok, yo quiero hacer una breve pausa porque es que al volver quiero hablar un poco más de él ahora, ¿no? De la persona. Tú, yo no sé si está correcto que yo lo diga, pero tú has modificado. O sea, es Sí, como cuando sí, los carros. soy como Uno un... nace con un empaque de una forma y uno le va metiendo su... Y, no, y cuando con la edad también uno, a veces que no se nota. O sea, la tinta es una cosa, pero cuando uno está en edad también se empieza a meter Eso, su cosa para mantenerse allí. Entonces me gustaría hablar de cómo ha sido ese proceso. ok, Eh, Vamos a hablar de críticas, porque hay mucha predisposición de personas o prejuicio de personas que consideran que esto o aquello es determinado para un grupo o para un tipo de persona que realiza tal actividad. Vamos a hablar de eso cuando estemos de vuelta junto a Sonia y me tiene que decir también por qué Sonia, de dónde surge este nombre. Vámonos a la pausa y regresamos de inmediato en primera persona. Ya volvemos. De vuelta en primera persona y yo estoy seguro de que usted está disfrutando de esta conversación también y me gustaría a mucha gente, porque este programa sobre todo lo ve mucho adulto mayor, abramos un poquito la mente a entender que todos tenemos puntos de vista diferentes, todos tenemos una opinión sobre algo y todos tenemos gustos incluso diferentes. Yo confesé en este espacio, yo no sé si alguno de ustedes lo sabían, tengo 4 tatuajes y los hice y los tomé con una decisión ya después de los 30 años, bastante viejo ya, sí, pero por cosas específicas en mi vida, eso no me hace un delincuente, eso no me hace un marihuanero, eso no me hace, etcétera. Más responsable no puedo ser y más buena gente no puedo tratar de ser, porque después se excede la gente cuando no es exacto, más buena sí. gente. Pero Sonia, su aspecto puede a ustedes de pronto decirles algo que no es lo correcto. Y yo sé que a ti eso es lo que menos te importa, pero hay que decirlo aquí porque yo sé que allá Sí, más sí, de 4 total. está emitiendo su opinión. Es válida, pero no quiere decir que sea lo correcto. Ahora, ¿por qué Sonia? ¿Por qué Sonja? Porque quería empezar de nuevo como artista. O sea, mi vida como hace mucho tiempo fue una, Ujú. el tiempo de escuela y eso. Cuando empecé el mundo artístico quería darme a conocer por un nombre que fuese diferente y que también fuese un poco único también en mi persona, pues, porque tú ves a Sonja, Sonja, ¿será mujer o hombre? ¿Qué está pasando A mí aquí? me pasó y yo Entonces se los cuando, sí, comenté. sí, la gente se queda un poco extrañada. Entonces, también siento que es algo unisex, o sea, no es tan recto. Ok. Entonces, yo soy así, yo soy, O sea, soy totalmente no es un diferente. motivo de que por mi vida pasó una Sonia No, o esto no, no. significa tal cosa. O No, sea, es únicamente haber escogido sí, sí, sí. este nombre. Ahora, ¿en qué momento empieza toda este trabajo que has hecho? Porque, a ver, es un detalle muy prolongado Sí. por el tema de la piel y que seguramente ha tomado mucho tiempo.
Muchísimo tiempo. Mucho tiempo, mucha dedicación y fue con planeamiento. Obviamente, en los primeros tatuajes que yo tuve, me los hice estando en un estudio en el cual trabajaba Ujú, con muchos artistas muy buenos que casualmente me habían tatuado todo, casi todo, pero más bien la pregunta es ¿por qué el negro? La gente dice que ¿por qué todo negro, no? Para ujú, mí yo quería darle como un poco más de significado interno a mi cuerpo, en vez de plasmar algo que me gustaba estéticamente o físicamente como películas o cosas que a otras personas les gusta, ujú, yo quería hacer de mi templo más bien como un ritual en tal caso. ujú, Entonces, quería honrar también como tribus indígenas de aquí de Panamá y de otras partes del mundo, como las tribus de Nueva Zelanda, que son los maoríes, ujú, que son personas o son pues grupos de personas que lo que hacen con su cuerpo es rendirle tributo a un cambio o a algo que pasó en el pasado ujú. o a algo que va a pasar o a ser mucho más fuertes como guerreros en tal caso. Entonces, básicamente lo que yo hice fue transformar mi cuerpo con al mismo tiempo que transformaba mi vida privada y mi vida artística. Ujú. Entonces, sí, llevó mucho tiempo, mucho dolorcito también. A ver, pero eso no es una, o sea, eso tiene detalles. No, eso es Ah, solamente negro, totalmente. ok. Este estilo de trabajo se llama bodysuit, es un blackout. Porque yo Entonces, veo, a mí me parece que yo veo diseños. sí, estos son los que están abajo del Ah, blackout. ok. O sea, estuvieron antes. Exactamente. Ok, comprendo. Entonces, este estilo se llama blackout, más Ujú, bien es como si fueses a hacer un suit en todo tu cuerpo. ujú. Yo te pongo en la pared y te dibujo todo una sola estética del tatuaje. Y eso va a nivel de todo el cuerpo, incluso Sí, espalda. ¿Y todo el cuántos cuerpo. años toma hacer una cosa como Yo esta? empecé a tatuarme a los, digamos que 20 años más o menos, Ujú. por ahí. Así que sí, ¿Y mucho cuántos tiempo. son ahora? ¿Cuántos tienes? Tengo 29. O sea, 9 años en este proceso Sí. para lograr. Ahora, ustedes están viendo, seguramente iban a esperar que yo lo pregunte, por eso lo voy a preguntar, porque los imprudentes son ustedes, Pregunten, pregunten. pero a mí me llamó mucho la atención cuando llegó ver sus ojos. Y yo en mi ignorancia, porque yo no sé, yo no soy un experto, yo sí me he tatuado y eso, pero yo no tengo que saber todo. eh, Me imaginaba yo que, o sea, cómo se hizo esa mancha, que es un solo ojo. O sea, yo ahorita le preguntaba, ¿tú me estás mirando o no me estás mirando? Porque no sabía. No es con la máquina, o sea, no es con No, la aguja normal, regular. exacto. Eso sería con un catéter especial, digámoslo así, con una inyección especial. Es una Básicamente inyección. ajá, es básicamente una cirugía. Ok. Lo que ellos hacen es que te insertan la aguja y la tinta entre las dos primeras capas del ojo. En vez de penetrar el ojo y perforarlo, que lo dañarías y la tinta no saldría como en un tatuaje normal, Ujú, lo que ellos hacen es que hacen una perforación un poco doblada para el lado ujú, ujú, y en esa parte te colocan una gota de tinta ujú. y esa gota de tinta se Se empieza a expande. esparcir por la parte blanca. Obviamente en mis ojos, por ejemplo, o en el caso de los tuyos sería lo mismo, que como tenemos la parte del color un poco Oscura. oscura, no Mm. se nota tanto la diferencia entre el negro con el Sí, color por del eso yo iris. decía si me estaba mirando. Sí, sí, la gente así como me estás Pero eso mirando. ayuda mucho, no Sí, sabes sí, si está sí. mirando o no. Estás mirando allá, yo no te estoy mirando Sí, sí. cualquier cosa. Ahora, ¿es doloroso La palabra o es incómodo? es incómodo. Incómodo. Incómodo, porque el proceso es muy rápido. No es tan dañino ni nada de eso. La palabra no es dañino, pero sí no es como muy agresivo No muy al... invasivo. Exacto, muy, muy Ajá. invasivo. Puede durar como 10 minutos todo el proceso. Y después de eso hay un cuidado que tienes que tener. Yo personalmente pienso que si nos estamos haciendo este tipo de modificación en el cuerpo, que muchos ya, pues, no doctores, pero modificadores corporales en el ámbito le están empezando a hacer, tú tienes que saber que uno va para viejo, ¿no? Entonces yo tengo que tener conciencia de cuidarme la vista. La Mm, vista, mi vista sigue totalmente igual, todo sigue totalmente igual, me lo hice en el 2014 y no ha hecho un cambio, pero yo estoy consciente de que pues lo que tengo en mi ojo no es algo natural. Entonces por ende tengo que cuidarlo del sol. Cuando yo me lo hice me acuerdo que me tuve que poner gentamicina, que es como un lágrimas artificial, ajá. y tuve que Para tener hidratar bastante y todo, cuidado ¿no? del sol, exacto. O Ok, sea, eso no se va. eso es permanente.
Es permanente. para toda la vida. Ahora, la pregunta del millón, ¿quién hace eso? ¿Un Un médico? modificador corporal sería un doctor, pero en el mundo del arte corporal. Es una persona que tiene certificación para usar anestesia y Ujú, sabe procedimientos de sutura, implantes subdérmicos en la piel, todo el proceso de un doctor ujú. en el ámbito, pero esta persona se dedica a hacer ojos, se dedica a poder arreglarte cosas que salieron mal en algún proceso con otra persona que no tuvo el profesionalismo para Claro. hacerlo. Ujú. Y Tom Split también. Oh my God. Esa sí no, esa me la va a contar cuando Lo estemos de vuelta. sabía. Vámonos a la pausa. Él va revelando todo, entonces no se va a guardar nada. Vamos a la pausa y vamos a saber cómo es ese proceso. ¿Qué pasó allí? Cómo se hace esto? ¿Cómo come? Además, ya volvemos en primera persona junto a Sonia, este artista de la tinta, esta noche con nosotros aquí. De vuelta en primera persona y ustedes vieron esa revelación antes de la pausa, ¿no? Vamos a saber cómo se da este proceso. O sea, tú tienes en este momento dos lenguas. Ujú. Ahí está. Dos músculos. Esto de cómo comes con eso. Como normal, hablo No pasa nada, no normal, se va nada por ahí para nada. Más bien como el doble. para alimentar dos lenguas. Exacto. Ahora, cuéntame el proceso cómo es y quién hace eso. El proceso, La misma persona del ojo? sí, exacto. Sería un modificador corporal Ajá. con anestesia. Y lo que hacen es que con un bisturí te van cortando la lengua sin dañarte nada. Y luego te van suturando Sí, todas porque esas tiene partes. terminaciones nerviosas la lengua. Exacto. Con suturas internas lo hacen. Ujú. Porque si no, incomodaría bastante en la curación. Entonces lo que hacen es que van suturando toda la lengua y obviamente pues la lengua se inflama mucho, babea mucho. Todo este proceso de curación es un poco incómodo, pero una vez como en 7 días más o menos está curado. Todo vuelve a la normalidad. Sí, ¿Y eso te lo realizaste hace cuánto tiempo? eso fue hace como 8 o 10 años más o menos. Imagínense usted, yo me espanté, pero bueno, es parte de... Tú con tu cuerpo, como decías hace un momento, con el tatuaje, estás expresando algo porque estás reconociendo, pues, culturas ancestrales, estás Exacto. de alguna manera expresando algo. ¿Toda esta modificación tiene esa connotación también Sí. o es un gusto únicamente? Bueno, se mezcla bastante lo que son los tatuajes y Ujú, otras cosas en mi cuerpo, si son como para tribus indígenas, por ejemplo, las expansiones de las orejas las hacen las tribus en tal caso. ujú. Entonces, entre más grande tenías la expansión de la oreja, Los más fuerte lóbulos. eras como guerrero. O en África también, o otras tribus que se colocan los platones en la boca y Ujú, todo esto. ujú, Entonces es como una combinación. El mundo del arte corporal siempre ha hecho esto. La gente lo tiende a confundir un poco porque empezó también con eso de pandilleros y gente que fuma y gente que ujú, hace muchas cosas malas ujú, y lo asocian mucho con eso. ujú. Pero el tatuaje o la modificación corporal en sí viene desde hace mucho tiempo atrás. Las escarificaciones con los hombres cocodrilos que se cortan todo el cuerpo, eh, todo este tipo de cosas que Ujú. son en algún momento un ritual y todo es una modificación corporal. Todos tienen un porqué en ese sentido. A ver, Panamá ha tenido un auge y ya Ujú. es como que más, no sé si Normal, decirle común. reconocido, normal, ya, yo he visto incluso hasta políticos, Sí, o sea, ya no es un tema, yo, los políticos al final son personas comunes y corrientes como todos, pues cualquiera podemos tomar la decisión en algún momento de ser político. Sin embargo, ya otras esferas. sí, ¿Tú en algún momento sentiste algún tipo de discriminación? ¿Lo has sentido? para nada. Para nada. Más bien siento que la gente, yo puedo hablar personalmente de mí, como yo siempre me la paso riéndome y hablando, pues obviamente también entiendo o acepto más bien que las cosas que yo me hice, las personas siempre van a tener como ese, ¿qué tendrá en el ojo y por qué se viste así? Y Sabes que va a llamar la atención. exacto. O sea, no Entonces, te... para Ahora, mí, usted puede que a primera vista los impresione, pero es más buena gente. soy una Y se plantita ríe feliz. fácil y rápido. O sea, eso es bueno, eso Sí, ayuda sí, muchísimo. Ahora, tú has representado a Panamá, tú has tenido exposición internacional a través sí. de precisamente tu He talento. ido a representar o a solamente participar, a dar la cara por Panamá, aquí y en otros países. ¿Cómo se reconoce, por ejemplo, o sea, Panamá? Yo entiendo, yo he escuchado que hay artistas que han venido.
Sí, a buscar tatuarse aquí por exacto. X o Y persona. Lo que se hace regularmente o anualmente en un país, tanto aquí en Panamá como en otros países, es que se hacen convenciones de tatú. Entonces, imagínate un lugar como gigante, un centro de convenciones lleno de 800, 900 tatuadores, Ujú. de todos los niveles, de todos los países, de todas las categorías. Entonces, adentro de esas convenciones siempre hay como premiaciones o pues para, sí, para cada categoría en tal caso. Ujú. Entonces, he tenido la oportunidad de ganar ya como 4, 5 veces ya el primer lugar en lo que es el puntillismo y la geometría aquí. Voy a hacer una pregunta ya de tipo personal. ¿Tú tienes hijos? No, tengo un Y- perro, eso cuenta como hijo. Eso es un hijo, Sí, definitivamente. Y a veces gasta más que el sí hijo. uso, sí. Ahora, y tu hijo cuando o sea, en el momento que tengas y diga, yo quiero hacerme un tatuaje, quiero modificarme también, tú lo Esperaría guías, hasta luego. tú lo Sí, orientas exacto. para que lo haga de la Si se va a forma hacer correcta. algo, se va a hacer algo bueno, de calidad y que sepa que no se lo va a cubrir o se va a arrepentir al final. Eso es lo importante, tomar una decisión a conciencia Sí, exacto. que va a estar ahí por siempre. ¿Cuál es tu sueño, por ejemplo, en tu área, en tu rama? Ser más Sí. reconocido cada día y amoldar más lo que hago, aprender más de la anatomía del cuerpo para lograr hacer piezas mucho más grandes, ser más reconocido, tener un proceso evolutivo mucho más rápido Ujú. para que ahorita sí está pasando, la gente, soy uno de los pocos aquí en Panamá que hace puntillismo. Entonces ves algo en la calle que tiene puntos o algo así, eso te lo Seguramente hizo Sonia. fue El chico de ojos negros también es una buena referencia. Entonces ya he logrado como eso, que la gente vea mis piezas en la calle y ya sepa que soy yo el que la hice. Sí, y acude mucha gente y dice, oye, ayúdame a corregir esto. sí, ¿El putillismo puede corregir también? también. Puedes Ok. hacerle un poco más de contraste, porque Ujú. regularmente el puntillismo no podrías remarcar el punto que hiciste, más si puedes crear otro tipo de difuminación. Si el puntillismo quedó muy grisáceo, le puedes meter un poco más de contraste negro, o viceversa. Entonces sí se puede jugar un poquito con eso. Ok, esa parte es interesante. Ahora, antes de que, porque siempre hago la pregunta cuando el tiempo se nos está acabando, pero ahora aprovechando, ¿tú cómo te defines en 3 palabras, por ejemplo? Yo me defino único, diferente y especial. A mí, definitivamente, son 3 que sí lo definen. ¿Hay algo a nivel corporal que no hayas hecho, o sea, en ti, que quisieras hacer o ya está todo hecho? Está La todo obra hecho. ya está terminada, como quien Siempre, dice. siempre La hay, estructura siempre hay una parte que dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Siempre, no hay una para en tal caso. Ujú. Uno va fluyendo, uno va teniendo cambios tanto en la vida personal como en la vida artística y todo, y a veces uno quiere plasmarlo en el cuerpo, o sí, eso. ¿Los dreads se quedan o Sí. son de temporada? No, no se quedan, no me corto el cabello desde los 16 más o menos. Yo siempre he tenido la curiosidad. Tú ¿Cómo se me- lava? no, no, yo sé que he escuchado de cómo lo hacen y eso, y no huele mal, ni mucho Eso, menos, que si el aceite de coco y que eso. eso lo sé. Pero, ¿todo eso es cabello tuyo real Sí. o esto se emparcha? O sea, Hay extensiones también, Ah, pero ok, esto es puro cabello. ese es tu cabello, cabello, Sí, imagínate. O sea, lo largo que puede llegar a estar el cabello de una sí, persona. total. ¿Cuál consideras será ese legado que dejarás en tu área, en tu industria, cuando ya no estés? Que la gente cuando se vaya a realizar algo, pues tenga la confianza con el tatuador o la tatuadora en tal caso, para poder hacerse algo bonito, pero que nunca pierda esto de que te lo hagas por una razón. El mundo del Ujú. arte corporal ha evolucionado tanto que ahora sí puedes encontrar piezas de arte bellísimas, pero para mí personalmente me gustaría que la gente no dejara de tatuarse y que siempre lo haga con una razón interna, que si vamos a marcar nuestros cuerpos, nuestro templo, como quieras llamarle, sea con una razón bonita, que Ujú. cada vez que te veas el tatuaje digas, wow, yo pasé por esto, o Mm, quise recordar esto y lo mm, tengo aquí conmigo, ¿no? mm. Es un poco más bonito que tener todo un cuerpo bellísimo, con una pieza estética que Que no no significa significa, nada, que exacto. no tiene un Bueno, porqué. bueno, también hay personas que lo hacen, porque Ujú, yo tengo canvas también, que son personas que confían en mí, ujú. para que yo les haga una pieza en todo el cuerpo. Pero esas personas también, yo siempre les digo que meta un significado interno. En esta sesión vamos a hacer esto,
métele alguito ahí de energía como interna. Claro. Una razón. Y es lo que te acompaña para el resto de Exacto. tu vida en ese caso, si no decides cambiarlo, modificarlo demás. Sonia, muchísimas gracias por A ti. acompañarnos en este espacio. La verdad que ha sido sumamente interesante y meternos un poquito también en la vida de él, a conocer cómo piensa algunas cosas y cómo lo hace, cómo lo vive. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Este contenido también lo pueden ver las veces que quieran a través de la plataforma YouTube de Hispania Media TV. Hasta la próxima.